El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Somos Hermanos, una producción de Anunciación TV para KW Televisión. Y me da mucho gusto saludarles porque vamos a seguir hablando de Laudato Si, la encíclica de Papa Francisco para el cuidado de la casa común. Es una encíclica que se sigue estudiando en todas las naciones y en México de manera particular. Hace apenas unas semanas que se platicó en el Senado de la República Mexicana el tema a profundidad con expertos especialistas en el tema de medio ambiente, en economía, por supuesto también, en sociología, en antropología, que han estado hablando allá en el Senado de la República sobre Laudato Si. Así que vamos a platicar de eso, pero también de la Marcha Mundial por el Cuidado del Medio Ambiente, en la que participa Cáritas Mexicana, que es el ala de caridad de la Conferencia del Episcopado Mexicano y que tiene enlace con todo el mundo a través de las Cáritas para poder ayudar a los más necesitados del planeta. Entonces, Cáritas Mexicana y la Marcha Mundial por el Clima y por supuesto con base en Laudato Si y pues lo que se dijo en el Senado. Está con nosotros David Torres Moya, él es secretario de la Dimensión Pastoral de Trabajo de CEPS Cáritas Mexicana. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, David. Gracias. A ver, platícanos, ¿de qué hablamos primero? ¿Qué tal si nos cuentas qué se dijo en el Senado? Bueno, es una experiencia extraordinaria de acuerdo a lo que los mismos senadores dijeron. Incluso el comentario fue que tuvieron que revisar la ley para ver si un sacerdote podía hablar en el Senado. Yo quisiera acotar que no se habló en la sala principal, se habló en un auditorio, había algunos senadores. ¿Algunos? ¿Pocos? Pocos, había pocos en realidad. ¿De todos los partidos? Básicamente me parece que estaba la coordinadora del tema de cambio climático, me parece que es priista, no, había como uno o dos más. En el momento de la presentación hubo un panel de experiencias o más bien de gente que le ha dedicado a la investigación, desde incluso lo educativo y en otros temas, ¿no? La novedad que se decía ahí, no solo porque fuera un sacerdote, en este caso Monseñor Cabrera, arzobispo de Monterrey, que fue a quien se le invitó para que hablara sobre la encíclica, sino desde la reflexión de académicos, desde la reflexión de investigadores, y lo que coincidía en la mayoría es que el Papa habla, incluso logra tocar a los que no son católicos o que no tienen una experiencia de Dios y se sienten sensibles sobre el tema. Es decir, es algo que a nosotros nos ha llamado la atención. Hay muchos grupos, muchas organizaciones de campesinos, sindicatos, en fin, este encuentro que tuvo el Papa con los movimientos populares en Bolivia, que también tuve la oportunidad de estar presente. Algo que decían es, por primera vez sentimos que tenemos una iglesia que acompaña, ¿no? Para entonces ya estaba la encíclica y ellos se expresaban, pues es una iglesia que está hablando de lo que a nosotros nos duele, ¿no? Y esto es bien importante. Obviamente es mucho más difícil entrar al tema de la política, pero hay muchos que se empiezan a sensibilizar y eso nos parece extraordinario. Bueno, esto me recuerda también otros momentos en donde la Iglesia Católica ha promovido reuniones con académicos, con intelectuales. De hecho, hay un círculo de intelectuales que dialogan con el Papa. Tenemos también la experiencia de Papa Francisco con los alcaldes del mundo, ¿no? De acuerdo, y el tema fue cambio climático y trata de personas, me parece que fue el tema. Es un tema que, no sé, ¿quién se le hubiese ocurrido que tuviera una relación? Bueno, el Consejo Pontificio le encontró pues la relación y convoca a los alcaldes para debatir el tema. Es cierto, el Papa no se está quedando pues en la reflexión hacia adentro de la iglesia nada más, sino que está provocando la reflexión en otros, ¿no? No, y está llevando a la vida la palabra de Dios, sobre todo eso. Sí, no es solamente la palabra de Dios que va a decorar mi corazón con una serie de conocimientos o preceptos, sino es llevarlo a la vida con todo el riesgo que esto implica. Y eso es lo que está haciendo Papa Francisco. Y habrá que decir, Laudato Si, como la mayoría de las encíclicas, dice, se suma
al compendio de la doctrina social. Es una encíclica que pues, se convierte en un documento de la Iglesia y que no solo es pues, un mensaje exhortativo, sino que se convierte en un documento formal de la Iglesia y que nos incumbe evidentemente a todos los católicos. Hay todavía muchos católicos que se preguntan por qué la Iglesia habla de esos temas, eso que le toque a otros, ¿no? Lo nuestro es la defensa de la vida, y bueno, sí, ahí se nos ha identificado. Sin embargo, aquí también estamos hablando de vida. Además, claro, es la casa común, como claro, nos dice el Papa, pues es donde estamos viviendo todos, ¿no? Sí, esto es lo paradójico. Algunas personas que defienden la vida, por otro lado, apoyan a Monsanto, que está sembrando transgénicos y que está provocando pues el desplazamiento, la fractura familiar y está la baja en la producción de miel de abeja, por ejemplo, o del maíz tradicional. Entonces los cultivos tradicionales, el autoconsumo, todo eso se viene abajo, las familias se dispersan, en la peregrinación, en la migración, viene el problema de la trata de personas, ¿no? Es una cosa tremenda. Entonces no pueden, los defensores de la vida pierden el derecho a hablar de la defensa de la vida del bebé en útero cuando están apoyando, por otro lado, empresas que están depredando. Ahora mismo ya varios grupos sociales han presentado más de 300 casos donde más de 57 empresas están provocando el despojo de la tierra, del agua, de la vida. ¡Qué duro! Claro, y yo quisiera hacer mención, dentro de este encuentro, esta marcha de la que vamos a hablar se hace en el contexto de la COP21, que es el encuentro de los mandatarios o representantes de los mandatarios en el tema de cambio climático, que se van a reunir en París, Francia. Y históricamente uno de los países que no había querido entrar, digamos, asistía, pero no había querido firmar ni comprometerse, es Estados Unidos, ¿no? Siendo uno de los países más industrializados, de los que más contamina. Y habría que reconocer que previo a la visita del Papa a Estados Unidos, el presidente Barack Obama anunció una política contra el cambio climático. Y apenas hace unos días salió una nota donde se dice que una empresa transnacional de minería fue rechazada, ¿no? por decreto del gobierno, justo porque iba contra esta lógica de cuidado del medio ambiente. Son señales probablemente pequeñas todavía, pero son señales de que nos dan esperanza. Que nos dan esperanza. Y que vale la pena la lucha social. Vamos a un corte y regresamos.
Bueno, entonces, David, platícanos de la Marcha Mundial. ¿Ya por fin México se va a unir a estas manifestaciones a nivel global? ¿Va a ir también a este Congreso Mundial del Medio Ambiente? Sí, bueno, la marcha es convocada a nivel internacional, de hecho la fecha es la misma para todos los países, 29 de noviembre. La mayoría de las ciudades del mundo, del 2015 evidentemente, la mayoría de las ciudades del mundo pues se van a encontrar, cada quien, digamos, de acuerdo a cómo se haya organizado. Yo quisiera aclarar una cosa, y es que hay quien le hace ruido el tema de marcha, ¿no? Leía un poco sobre por qué otra marcha, estamos cansados en el Distrito Federal de una marcha más. Quiero aclarar, el 29 de noviembre es domingo, es a las 11 de la mañana. Digamos, es un momento donde no interrumpe terriblemente el paso de los autos. Vamos a caminar del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino. Es un trayecto relativamente corto, en un pedazo pues, donde pocos coches pasan, ¿no? Acercándose hacia el Zócalo capitalino. ¿Qué es lo que nos invita a hacer esto? Pues es expresar que nuestro planeta está sufriendo y que necesitamos hacer algo. Nos hemos encontrado con otras organizaciones que tienen interés por el tema, evidentemente como grandotas como Greenpeace y otras más chiquitas. Cada quien inscribió su marcha, porque esto es una convocatoria internacional, cada quien inscribió su marcha, y cuando nos empezamos a dar cuenta de que habíamos varios, pues nos sentamos a platicar y decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos juntos en vez de caminar cada quien por su lado? En este tema que nos congrega, que sí nos pone en común. Y esto es lo que hemos estado haciendo en estas semanas, es encontrarnos con estas organizaciones, ponernos de acuerdo, caminar. Intentamos que sea una marcha festiva, ¿no? Ciertamente el tema es triste, pero no se trata de hacer una queja, de hacer conflicto, sino de expresar que algo está sucediendo y que es muy importante poner atención. Para nuestro caso, para Cáritas Mexicana, como una instancia de la Iglesia Católica, pues queremos convocar a los católicos, a la gente que tiene sensibilidad en el tema y a los que a lo mejor todavía no han encontrado que el cristiano se debe meter en esto, ¿no? Que ser cristiano también implica el cuidado de la casa común. Basta con leer Laudato Si para encontrar una serie de razones por las que los católicos nos debemos sumar. Por eso es que estamos... Y además actividades concretas a realizar. Sin duda. ¿No? Como la defensa de los derechos humanos, por ejemplo. Hay muchas formas de incidir en el tema. Lamentablemente, históricamente solo hemos pensado en un asunto de, bueno, no tire usted basura, ya es algo. Recicle, bueno, ya es algo. Pero el tema del cuidado de la creación no se limita solo a eso. El Papa nos ha insistido que tiene que ver con un tema de consumo, por ejemplo. Y eso es algo que podemos hacer todos los días bien y cada vez mejor. Viene el Buen Fin y hay una buena reflexión allí sobre qué implica consumir más, sin necesitarlo. El Papa en una de sus citas en Laudato Si, quisiera decirlo literal, dice: mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. Esta es un poco la lógica a la que nos hemos venido moviendo durante muchos años y que hay que convertirla, hay que cambiar ese modo de consumo, porque mientras más consumimos, más se requiere producir. Mientras más se requiere producir, estas empresas grandotas necesitan explotar la tierra. Esta ha sido una lógica. Por eso es que sí tenemos la capacidad de cambiarlo y está en nuestras manos. Por eso es que alguna vez los huicholes nos dijeron, no se trata de combatir la pobreza, se trata de combatir la opulencia. Porque si ustedes se casan con el discurso de combatir la pobreza, nunca lo van a lograr. Se trata de combatir la opulencia para que no haya pobreza, para que haya equidad en el reparto de bienes de la naturaleza, en la administración de los bienes. Quisiera citar, me disculpo, no recuerdo su nombre, pero es el rector de la Universidad de Medio Ambiente, así se llama, una universidad no de inspiración cristiana, pero dijo una frase que nos pareció, esto lo dijo en el Senado, que nos pareció súper interesante. Dice: esta lógica de mercado que tenemos hoy, de producir para tener cada vez más ingreso, no tiene mayor vocación que la que tiene un cáncer, ¿no? Crecer y simplemente crecer para nada más, ¿no?
Lo ligo con esto que dices, habría que distinguir entre la pobreza como actitud y los que han sido empobrecidos por un sistema, ¿no? Y aquí sí, los que son empobrecidos son los que están en condiciones de desigualdad, ¿no? Los que tienen capacidades distintas para acceder a lo básico, ¿no? A la condición de vida digna. Y esto está relacionado con el tema del cuidado de la creación. Tiene mucha relación. El Papa nos insiste que no es solo pues, un tema ecológico, es un tema social, sin duda. Sobre todo un tema social. Y en México tenemos las leyes muy cojas para el cuidado de los grupos humanos que viven en torno a los bienes naturales, los más cercanos, como los ríos, las montañas. Sí. ¿Qué se puede hacer para que haya mayor incidencia en una modificación adecuada de leyes o el respeto a las leyes, si es acaso que toman en cuenta el bien ser de los pueblos? Por ejemplo, la ley indígena tiene cosas muy favorables que dice ahí a la letra en favor de los indígenas, pero no se cumple. Sí, bueno, yo creo que los pueblos indígenas nos han enseñado este asunto del cuidado del territorio, ¿no? Que tiene que ver con su casa, con su hábitat, con su espacio. Con su estilo de vida. Pero tiene que ver con un estilo de vida a los que muchos se han resistido a cambiar y que esta modernidad les dice, ya dejen eso, ¿no? Eso no es la modernidad. Por eso nosotros decimos siempre en la experiencia que tenemos cuando nos encontramos con ellos, es que ellos tienen mucho más que enseñar en el estilo de vida. Y bien es cierto, los que no somos parte de un pueblo originario, también podemos cambiar estilos de vida, ¿no? Este es el reto que tenemos los seres humanos, es el reto al que estamos invitando. Y el reto al que estás invitando es a cambiar nuestro estilo de vida a un estilo de vida más austero, con más respeto a la naturaleza, tal cual es el de los indígenas, ¿no? Ellos viven con respeto a la naturaleza, viven de trabajar la tierra, viven de cultivar animales en las presas o en las lagunas, ¿no? De comer pescado. Tal vez un tema para todos los que somos de una ciudad y que nos ven y que viven en una ciudad, es que los que vivimos en la ciudad hemos perdido contacto con el alimento, es decir, lo tenemos, los que tienen acceso a él, lo tenemos en la mesa, si acaso iremos al mercado a comprar, pero no sabemos qué es cosechar el alimento, ¿no? No tenemos contacto con la tierra y hay que regresar un poco a eso. Hoy, incluso ayer hablábamos sobre un proyecto de hacer huertos verticales o traspatio en las ciudades, que la gente coseche sus jitomates, su chile. Bueno, hay quien dirá... Sí, vamos a un corte. Hay quien dirá... Decimos después de un corte y volvemos.
Continuamos, somos hermanos. Y ahora sí, David, decías que había que sembrar hortalizas en las casas. Que regresar, aunque sea como una intención pedagógica, ¿no? Regresar al contacto de la tierra, que los niños reconozcan en hacer la composta, y no solo pensar en, bueno, esto lo tiro, se va al bote. Hace algún tiempo se intentó practicar la separación de basura. Decía la gente, sí, nada más que cuando llegue el camión lo revuelven todo y no cambia nada. En fin, no todo lo tiene que resolver el gobierno, habrá que cambiar el estilo de vida. No es sencillo, esto lo reconocemos. Decíamos porque muchas generaciones han vivido lejos de eso, ¿no? A lo mejor algunos de los que son un poco de nuestra edad, nuestros padres, que tal vez tienen origen en el campo, que todavía saben que era sembrar, el tiempo, el clima, el sol. Esto lo hemos perdido, incluso decíamos, cada vez se pierde más el contacto con el mercado de la colonia. Bueno, yo cuando nací, el 75% de la población mexicana era rural y los de ciudad venerábamos a los campesinos, porque eran los mismos campesinos los que llegaban a nuestra casa con su cosecha o con la leche bronca recién ordeñada en frascos de vidrio a proveernos del alimento. Y era maravilloso verlos cómo eran felices ellos trabajando la tierra. Pero luego, claro, se les fue metiendo la idea que lo occidental era lo mejor, ¿no? Que vivir en la ciudad era lo mejor y fueron renunciando a la vida rural. Ahora nos quedan en el campo, pues básicamente las comunidades indígenas, pero les están arrebatando sus tierras. ¿Ahora? Claro, y cuando decimos arrebatar, no solo es de forma violenta, porque podríamos pensar, sino poco a poco, todos los programas de gobierno asistencialistas, poco a poco le han enseñado al campesino que sembrar no tiene caso. Primero, pues porque a la hora de querer vender se los compran tan barato que casi no tiene sentido. Y que a veces conviene más de vivir de lo que el gobierno les da con todos estos programas, que han perdido incluso la ilusión y la esperanza, ¿no? Quedan muy pocos campesinos ya grandes que tienen la ilusión de seguir sembrando sus tierras. Por eso es que la invitación es un poco regresar a eso, a cambiar. El Papa habla de una conversión ecológica, ¿no? Es una palabra que tiene mucho sentido cristiano, pero convertir implica cambiar, ¿no? La forma de ser, de pensar, de hacer, de conectarse, de convivir, incluso de tocarnos entre personas. Hoy hablamos de un país violento y los expertos van concluyendo que este país violento poco a poco se hace más violento en la medida en que las comunidades van perdiendo integración, ¿no? Cuando se regrese otra vez al conozco a mi vecino, al me relaciono con él, a la fiesta de la comunidad, sea religiosa o no, cuando vamos regresando a esas cosas, entonces la comunidad se integra y es que vuelve el tejido social. Hemos ido perdiendo eso y eso tiene impacto, pues evidentemente, en nuestra forma de vivir, de consumir. Nos han enseñado que debemos consumir cada vez más, ¿no? Entonces nos invitan a ganar nuestro aguinaldo, a gastar nuestro aguinaldo, nos invitan a tener más objetos, aunque no los necesitemos. Hay algo que se llama obsolescencia percibida y programada. Platicaba justo hace unos días con una señora de edad más o menos avanzada y estábamos platicando de las planchas, como en sus tiempos las planchas duraban mucho. Hoy duran, decía ella, 3, 4 meses y se me descompuso. Esto no ha sido fortuito, ha sido programado, que cada vez ese aparato sirva menos tiempo para que yo lo tire, incluso no es reparable en la mayoría de las ocasiones, tengo que ir a comprar otro, ¿no? Esa es una obsolescencia programada. Eso va acumulando basura y también va generando que se produzca cada vez más. Pero está la percibida, esto que nos hacen sentir que lo que traigo ya es obsoleto. Bueno, ahora hay una campaña de no planchar la ropa, ¿la has visto? Es genial. No la he visto.
Es genial, en sí, las claro, redes sí, tienes sociales, de razón. no planchar la ropa, Tienes para razón. no consumir energía eléctrica, pero también pues para no dañar la ropa o para cuidarla mejor, en fin, es lavar, tender y usar, nada de planchar. Sí, la leí el otro día que decía, acostumbrémonos a vernos un poco arrugados. Sí, sí. Finalmente es un asunto de estética. Tienes razón. Pero ahí va este asunto, el teléfono celular, la computadora, pues nos hacen sentir que lo acabo de comprar, pero que un mes más tarde eso ya no me sirve, ya está pasado de moda. Nos convencemos o nos convencen de eso y hay que comprar otro. Y entonces ahí va el círculo, pues, de lo que se produce. Además hay que aclarar que ese recurso, que ese bien, ese ingreso se queda en muy pocas manos. Y dime, volvamos a la marcha, que nos quedan 3 minutos. En esta marcha mundial por el clima, además de ir a caminar todos juntos para manifestarnos de esa forma, pues por amor a la tierra, ¿no? y a la vida de los seres humanos en el planeta, va a haber algunos mensajes, se van a repartir volantes con algunas cosas que podemos hacer, algunas denuncias también de lo que se está haciendo en contra de la tierra. Sí, bueno, anuncios. Dado que vamos a caminar varias organizaciones, cada organización llevará el tema en relación a la marcha que más le interese. Nosotros estamos convocando a que la gente lleve una pancarta con un dibujo o con la frase que más le genere impacto de Laudato Si. Con esto estamos invitando a la gente a leer la encíclica y a manifestarse. Pueden encontrar cientos de frases trascendentes. En el Zócalo, la pastoral indígena nos va a compartir una oración y vamos a pedir perdón a la Madre Tierra por lo que le estamos haciendo. Entonces vamos a hacer esta oración con los indígenas para encontrarnos. Evidentemente, como iglesia tenemos necesidad de seguir en el tema, no lo hemos abandonado. Estamos promoviendo, por ejemplo, que haya oficinas, templos, espacios de la iglesia cuidadores de la creación, ¿no? El uso de energías limpias, el reciclaje, en fin, empezar por ahí, pues por la casa propia, ¿no? No queremos solo dar recomendaciones de hagan si adentro no estamos haciendo. Entre otras cosas, quisiéramos enfatizar o entrar a la discusión sobre el tema de la minería. Es un tema bastante difícil, las tierras están siendo arrebatadas a los pueblos indígenas y están siendo explotadas por un grupo pequeñito de gente que ya es rica y que piensa ser todavía más rica. Sí, y no solo en México, sino en América Latina. Ese mismo grupo mexicano está haciendo un daño terrible. Y yo no sé cómo no se conduelen del dolor que causan a los pobladores de esas zonas mineras, donde hay material para explotar injustamente, porque es arrebatar la tierra y contaminar los ríos con los residuos tóxicos. Bueno, no sé cómo no se conduce. Es una explicación a lo mejor filosófica o psicológica. Hay que decir que el Vaticano se encontró con estos grupos mineros, los grandotes del mundo, a hacer una reflexión con ellos de qué está pasando, y los argumentos que ellos daban no dejaban ver que se estuvieran condoliendo bastante, ¿no? Sí, lamentable. Bueno, David Torres Moya, secretario de la Dimensión Pastoral del Trabajo de la SEPS Cáritas Mexicana, te agradezco muchísimo que hayas estado acá con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias, y hay que seguir platicando de tantos temas. Muchas gracias. Gracias. Pásala bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.